Evangelio de Lucas, capítulo 19, por favor, hermanitos. Lucas, capítulo 19, versos 41 en adelante, por favor. Dice la palabra del Señor: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esa expresión por cuanto en teología se llama conectivo de resultado. Quiere decir que vendrán males al pueblo, no dejarán piedra sobre piedra, los derribarán a tierra, los van a estrechar, a sus hijos dentro de ti. Dice por cuanto, va a ser como consecuencia de que el pueblo no conoció el tiempo de la visitación. Entonces, hermanos, yo enfatizaba y remarcaba el hecho de que Dios habló a mi corazón en los últimos días del 2020 y en principios de este año, remarcando que para nosotros, hago la salvedad, para Ministerios Visión de Fe, el 2021 es un año de visitación. Y usted dirá: pastor, pero otro lugar dice: sí, es que Dios le habla al pueblo de diferentes formas. Dios es multifacético, porque Dios tiene diferentes propósitos para cada pueblo, ¿verdad? Entonces Dios habla a través de sus ministros, revelando el propósito específico que tiene para cada pueblo en particular. Y para nosotros es un año de visitación. Ahora, lo importante es que nosotros seamos capaces de entender, hermanos, de comprender el o los propósitos que Dios tiene a través de su visitación. Y una de las cosas que el Espíritu me explicaba es que debemos desarrollar una visión que vaya de lo natural a lo sobrenatural, que vaya de lo visible, de lo palpable, de lo tangible a lo espiritual, que no se puede ver ni palpar, sino solamente con ojos y con sentidos espirituales. Porque el Señor quiere hacer cosas extraordinarias en medio nuestro, pero la iglesia necesita con urgencia reconocer y entender el tiempo de la visitación. Porque estas palabras que Jesús profirió frente a Jerusalén, diciendo, parafraseando el pasaje: qué pena que no pudiste entender las cosas que te iban a traer paz, que te iban a traer remanso. Dice claramente que era su día, era el tiempo en el que Dios se había acercado. Y hermanos, qué gracia más maravillosa la del Padre de no todos entendieron el tiempo de la visitación. Generalmente no lo entendieron. Fue un grupo pequeño, fue un remanente el que pudo ver la gloria que el Señor traía. Pero esa gloria pasó desapercibida en muchos, no pudieron verla. Y entonces el Señor tuvo que proferir palabras que mostraban un juicio venidero en el cual iba a ser arrasada Jerusalén y no iba a quedar piedra sobre piedra. Y eso ocurrió literalmente, así como el Señor lo profetizó. Fue destruida Jerusalén, iban a ser derribados a tierra, también los hijos iban a ser asesinados aún en el vientre. Dice que partían los vientres de las mujeres encinta y destruían a los fetos que se estaban ahí gestando. También un historiador comenta que fue tal la hambruna que se vivió en el año 70 en Jerusalén,
que los padres se comían a sus hijos muertos. Imagínense hasta qué punto llegó el no entender el tiempo de la visitación. Entonces a mí me bendice sobremanera saber que Dios nos está visitando. Y a usted también le bendice, ¿verdad? Pero me preocupa que no entendamos el tiempo de la visitación de Dios. Eso sí me preocupa, porque yo sé que hay consecuencias al no reconocer el tiempo de la visitación. En otra versión bíblica dice: por cuanto no supiste que era el día de tu salvación. Mire qué tremendo. No supiste que era el día en el que venía salvación a ti, pero al no ver al Señor, al no reconocerlo, perdieron la oportunidad salvífica que el Señor traía. Entonces, al tomar esta palabra como base, Dios empezó a hablar a mi corazón acerca de que se despierte en nosotros una necesidad como hijos de Dios de desarrollar una visión en la que aprendamos a ir de lo natural a lo sobrenatural. Y lo que se necesita, hermanos, para poder desarrollar esa vida de fe es que aprendamos nosotros a oír la voz del Señor, a escuchar a Dios. Qué lindo es saber que Dios todavía habla. Estamos viviendo tiempos de crisis, estamos viviendo tiempos caóticos, que dicho sea de paso, lo dije en el primer servicio y lo vuelvo a enfatizar. Hermanos, esto ya no va a cambiar. Por favor, pierda usted la esperanza de que el mundo va a mejorar. Leamos la Biblia. Ya el mundo entró a la etapa de juicio final. Y esto ya no va a cambiar. Esto va a ir de mal en peor. Pero podrán haber buenos tiempos para la iglesia, sí. Porque nosotros vivimos en un Gosén espiritual. Así como el pueblo de Israel en Egipto tenían un territorio que les fue asignado. Y ahí estaban ellos aparte. No estaban revueltos, por decirlo así, ¿verdad?, con el pueblo egipcio. Ellos tenían su lugar. De igual manera, Dios ha sido tan bueno y tan generoso que nos ha encapsulado en un Gosén espiritual, donde hemos sido envueltos en la burbuja de protección del Señor Dios Todopoderoso. Y por eso es que vamos a ver caer 1,000 y 10,000 a nuestro lado, mas a nosotros no llegarán. Porque el Señor es nuestro guardador, Él es nuestro protector, porque el Señor ha puesto una burbuja santa de protección en nuestra vida que es impenetrable. Aleluya, démosle gloria al Señor, hermanos amados. Pero sí es necesario que aprendamos a oír la voz del Señor. Dice Isaías 50, versículos 4 y 5. El Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida, dice el profeta, para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Aquí hay dos cosas que debemos concatenar. La primera es que debemos anhelar que Dios nos dé lengua instruida, pero para tener lengua instruida que va a producir palabras que sustenten al fatigado. Miren, hermanos, esta es una arista del evangelio de restauración que tenemos que vivir hoy por hoy, que al hablar transmitamos sustento. Yo pregunto con todo respeto: cuando hablamos, ¿ministramos vida o ministramos muerte? Hay gente que cuando escucha personas se quedan cargadas. Hay gente que cuando escucha personas se quedan atribuladas, se quedan con angustia en el alma, porque la palabra que brotó de los labios no era palabra de una lengua instruida, no era palabra que transmitiera sustento, sino palabra que transmitió carga. Nosotros debemos de anhelar tener lengua instruida, pero para que eso ocurra hay que pedirle al Señor que despierte nuestros oídos, que el Señor despierte, vamos a ver un pasaje más adelante, que despierte la buena palabra en nosotros, porque Dios ya puso su buena palabra desde que creímos.
en Jesús como Salvador. Él nos hizo depositarios de la buena palabra, pero es necesario que se despierte el oído para que entonces nuestra lengua sea habilitada y que podamos dar palabras de bendición, palabras que no sean ociosas. Eso es lo que va a producir una vida de fe que ha sido desarrollada porque ha aprendido a escuchar la voz del Señor. Debemos de distinguir la voz de Dios en medio de otras voces que hoy se han multiplicado. Otrora hablábamos de la voz del hombre, de la voz del diablo. Ahora hay otras voces, hermano, paralelas, que están perturbando al pueblo, que están confundiendo a la iglesia, que están tratando de apartar al pueblo de Dios del camino correcto. Pero aquel que ha aprendido a escuchar a Dios, aquel que ha sido habilitado su oír, va a degustar la buena palabra, y esto lo va a llevar a un desarrollo espiritual, porque vamos a aprender de parte de Dios a ir de lo natural a lo sobrenatural. Les ponía hoy en el primer servicio el ejemplo de cuando Dios trajo aquella liberación tremenda para el pueblo recién salido de Egipto. Dios usó al caudillo libertador Moisés para sacar a su pueblo de Egipto, pero al nada más salir se encontraron un grave apuro, porque vieron que tras sí venía el ejército más poderoso del mundo en aquel tiempo, el ejército faraónico. Tenían detrás al ejército de Faraón y delante el Mar Rojo. Estaban, por decirlo así, en un callejón sin salida, y el pueblo estaba languideciendo. Algunos empezaron a renegar de su liberación, y algunos pensaban: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, porque por lo menos ahí había cementerio, ahí habían tumbas donde quedara escrito el nombre. Pensaban en muerte. ¿Por qué será que cuando estamos en circunstancias adversas siempre el diablo nos pone pensamientos de muerte? Pero aquel que ha aprendido a escuchar a Dios va a tener pensamientos de vida, porque nuestro Dios es Dios de vivos. ¿Cuántos dicen amén? Y el pueblo estaba perturbado. Dele palmas al Señor. El pueblo estaba perturbado y Moisés tuvo que clamar a Dios. Y Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía Moisés en la mano? Una vara de autoridad. Pero ¿será que la vara tenía poder en sí misma? ¿Sería un amuleto poderoso? No. Dios le quería enseñar a Moisés que fuera de lo natural a lo sobrenatural. Y yo me preguntaba el día de ayer que estudiaba esta palabra, y le preguntaba al Espíritu Santo: ¿por qué siempre Dios utilizará algo natural para llevarnos a lo sobrenatural? ¿Por qué? ¿Qué nos querrá enseñar el Señor en eso? Hermanos, en el aspecto de la ofrenda debemos ser entendidos, porque la ofrenda es material. Y es lo que muchos se preguntan, ¿verdad? En las redes sociales: ¿será que el Dios poderoso necesita dinero? Yo le pregunto a usted: ¿será que Dios necesita dinero? ¿Necesitará Dios el dinero devaluado de Guatemala? ¿Pero por qué no lo pide? ¿No será porque quiere usar un elemento natural que nos va a llevar a algo sobrenatural? El fundador de nuestra misión decía: el que no puede dar lo material, seguramente no puede dar nada más. Interesante eso, ¿verdad? Aquel que no puede despojarse de lo material, ¿cómo podrá accesarse a lo sobrenatural? ¿No podía Dios, en el caso del pueblo recién salido de Egipto, enviar ángeles, enviar miriadas de ángeles que los liberaran, que pelearan esa batalla? Pero le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y él mira una vara y le dice: úsala, porque le quería enseñar cómo ir de lo natural
a lo sobrenatural, usó la vara y el mar se abrió. Y dice la palabra, hermanos, que pasaron en seco. Yo le digo a los hermanos que ni siquiera se mancharon los zapatos de lodo, se los mancharon de polvo. Así es nuestro Dios de sobrenatural. Pero hay que aprender a ir de lo natural a lo sobrenatural. ¿Y quién puede hacer eso? Solamente aquel que le han habilitado el oído para oír la voz de Dios, para creerle al Señor. Yo les digo esto y perdonen que hable de mi experiencia, pero como es la que mejor conozco, si conociera otra también como la mía, hablaría de la otra. Hermanos, este proyecto de construcción yo lo comencé con 600 quetzales, creyéndole a Dios. Dios me prometió, Dios me dijo que íbamos a levantar este templo y le creí al Señor, con 60 personas, hermano, en un templito de madera que todos pensaban que era granja de pollos. Pero le creí al Señor y cuando vino el ingeniero me dijo: pastor, disculpe la pregunta, ¿tienen algún recurso? Y le dije: sí, tenemos 600 quetzales en caja. Le dio risa. ¿Ya es algo? Me dijo. Pues sí, le dije. Después al tiempo, cuando él vino, ya llevamos las paredes hasta donde está esa cosa blanca, no sé cómo se llama. Y me dijo: pastor, entonces está hablando en serio. Le dije: ingeniero, toda la vida he hablado en serio, porque yo no tengo recurso, pero tengo aquel que es dueño del oro y de la plata, y cuando le place nos da, y nos dan abundancia. Aleluya. Porque hay que aprender a ir de lo natural a lo sobrenatural. Aleluya. Dele fuerte las palmas al Señor. Aprendamos a usar la vara que Dios ha puesto en nuestras manos, para que veamos cómo el poder de Dios fluye en nosotros. El pueblo experimentó una tremenda liberación porque aprendieron a moverse de esta manera. Aprender a desarrollar lo espiritual tiene que ver, hermanos, con esto: que se despierte el oído, que aprendamos a escuchar y a distinguir la voz del Señor, que despertemos del letargo que el enemigo ha puesto. Este tiempo de pandemia ha traído letargo al pueblo de Dios. El pueblo está adormitado, está adormecido, y es necesario despertar del sueño, porque podemos acomodarnos. Hoy le decía a los hermanitos en el primer culto que eso es como cuando tenemos sueño pesado, ¿verdad? O estamos muy cansados. A usted le pasará que tiene que levantarse de madrugada, pero se ha acostado tarde y tiene que dejar 4 o 5 alarmas. A veces suenan las 5 y no despertamos, ¿verdad? Y entre alarma y alarma, que la dejamos a veces en lapsos de 10 minutos, ¿verdad? Qué rico, ¿sí? Cuando suena la primera uno sabe que hay que levantarse, pero sabe que todavía hay 10 minutitos de gracia. Qué rico se sienten esos 10 minutos, ¿verdad? Suena la segunda y sabe uno que hay otros 10 minutos. Hay pueblo que no quiere despertar, y dice la palabra que ya es tiempo que nos despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos, hermanitos amados. Hay que despertarse y levantarse con el poder del Señor para ver el fluir de esa manifestación sobrenatural. Es tiempo de levantarse, es tiempo de entender que Dios nos está apresurando para cosas que debemos hacer en su nombre, confiando en su poder que es eterno. La iglesia va a despertar para que emerja ese poder que Dios ha puesto en nosotros. Dice Jeremías 29:10, por favor acompáñenme ahí. Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Escuchen la promesa, Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. ¿70 años de qué? De cautiverio, de esclavitud. ¿Y por qué 70 años? Porque fue el tiempo que Israel no le dio a Dios el reposo de la tierra que él había pedido. Debían dejar descansar después de 7 años la tierra por 1 año, y el pueblo se volvió renuente, no hicieron caso y le debían a Dios 70 años de reposo. Entonces Dios se los cobró
sacándolos de Jerusalén. ¿Sabe por qué mandó a todo el pueblo de Israel al exilio en esclavitud? Para que dejaran reposar la tierra el tiempo que Dios había dicho que la tenían que dejar reposar. Pregunto, ¿no hubiera sido mejor después de 7 años dejar un año la tierra en reposo sin cultivarle nada para cumplir con Dios? Pero no quisieron. Entonces Dios de junto les cobró los 70 años que le debían. Es que a Dios o le pagamos, hermano. Amén. Y el pueblo no entendió. Dios los tuvo que sacar, los dispersó, pero les da una promesa: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ¿qué dice? Yo os visitaré, los voy a visitar. Porque el tiempo de visitación, hermanitos amados, es tiempo de libertad. El tiempo de visitación termina con el cautiverio y volvemos a la restauración, porque restaurar significa volver las cosas a su estado original. Y a veces parece imposible. Hermanos, ¿qué pensará uno después de 70 años de estar cautivo? ¿Habrá todavía esperanza de liberación? Imagínense una persona de 20 años y que hayan pasado 70, tendría 90 años. ¿Tendría todavía esperanza de libertad? Pero Dios les dice: los voy a visitar. Y oiga esto: y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para que puedan restaurarse y volver a su lugar de origen. Esto me llamó la atención. Despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Yo me pregunto, ¿cuánto pueblo tiene palabra de Dios, pero está dormida en su corazón? ¿Cuánto pueblo hay que no cree, que sabe, pero no cree? La palabra está dormida. La palabra no está provocando el efecto que Dios quiere que provoque, porque probablemente hay adormecimiento. Pero Dios dice: los voy a visitar y voy a romper cadenas, voy a despertar mi buena palabra. Eso significa: van a entender mi palabra y entonces van a regresar a su estado original, al estado de libertad, al estado de regocijo. Los que tenían revelación en el cautiverio, porque Dios siempre se guarda remanentes. Estaba Daniel, por ejemplo, que dice que propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Y no es que la comida haya sido mala, porque muchos han hecho malas interpretaciones y prohíben los chicharroncitos. Tan ricos los chicharrones, hermano, y ellos no se los comen, que dice que es pecado. Bueno, pobre la gente, dejémonos con su conocimiento teológico. El problema por el que Daniel y los jóvenes íntegros no querían comer no es porque la comida en sí haya sido mala, sino porque acostumbraban primero ofrecérsela a un dios pagano, y después de que la ofrecían se la repartían a todos. Y por ese celo ellos no querían probar el alimento, no porque haya sido malo en sí. Pero dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y prefirieron comer legumbres nada más y agua. Y al final de un tiempo dice que lucían 10 veces mejor. ¿Pero por qué le digo esto? Porque había un remanente, y los que tenían la revelación, este remanente de fieles, eran los que escribían: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, entonces vamos a ser como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová, con estos estaremos alegres, dice la palabra. Aleluya, dele fuerte las palmas al Señor. Promesas de restauración, promesas de reivindicación para el pueblo, porque la buena palabra se iba a despertar en ellos. Dios despierta la palabra en su pueblo para marcar que ya terminó un tiempo y comienza un tiempo nuevo. De repente hemos pasado por procesos, hermanitos, de letargo, de adormecimiento, pero sabemos que hay algo que Dios ha preparado, que Dios tiene reservado para nosotros. Pero primero hay que
despertar, que se despierte el oído, que se habilite una lengua instruida para que broten palabras que sustenten al afligido. Entonces vamos a ver un mover de Dios que va a traer restauración, que va a traer cosas nuevas, que va a traer revelación abundante. Vamos a ver cómo Dios va a agilizar procesos, les decía hoy, porque cosas que antes llevaron mucho tiempo ahora van a ser rápidas, porque Dios va a abrir puertas. Eso me lo dijo el Señor y lo ministré y vuelvo a insistir. Dios va a abrir puertas de bendición en este año que es caótico para muchos, pero las circunstancias para Dios no son ningún problema, hermanos. Para Dios las circunstancias no son problema. Él es Señor de las circunstancias y Él va a bendecir a su pueblo, al pueblo que ha despertado su oír, que han paladeado la buena palabra, porque este es un año de visitación en el que Dios va a abrir los cielos y va a derramar una lluvia de abundancia sobre sus hijos. ¿Qué necesita la iglesia? Reconocer y entender el tiempo de la visitación, entenderlo, comprenderlo, para que entonces seamos catapultados a nuevos procesos en los que veamos la mano del Señor moverse de tal manera que seamos resguardados, porque uno de los conflictos graves de no entender la visitación es que cuando no entendemos la visitación, Dios detiene su revelación. Y cuando el pueblo no tiene revelación, escúcheme, se vuelve idólatra. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Yo creo, hermanos, que el verdadero pueblo de revelación no es el que tiene muchas ocurrencias teológicas. El pueblo que tiene revelación es el que le da la gloria a Dios, porque hoy por hoy estamos viviendo tiempos tan críticos en el que se ha idolatrado hombres. Usted sabrá de movimientos, yo sé de movimientos donde a hombres le llaman Dios y dicen: este es Dios, este es Jehová, un hombre. En los Estados Unidos hay un movimiento cristiano, entre comillas, que cuando cantan le cantan a su líder y a él le dicen: hermoso, hermoso eres tú, Rosa de Sarón, pero no se lo dicen a Cristo, se lo dicen al líder, porque es pueblo carente de revelación. Porque el peligro de no tener revelación es que aprendemos a amar otras cosas y dejamos por un lado al Señor. Este tiempo, hermanos, tiene que ser un tiempo aleccionador para nosotros, porque este tiempo vino a probar nuestro amor por Cristo. Y qué bueno verlo acá, buscando al Señor, ávido de su presencia, porque en estos meses de pandemia hay pueblo que ya se olvidó de Dios. Hay pueblo que no le hace falta a Dios. Hay pueblo que se le olvidó la promesa de que Dios es sustentador. Yo sigo creyendo que Dios es Señor de toda circunstancia, de todo mal, aún de todo virus, hermano. Dios es Señor. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, gloria a Dios. Es necesario entonces tener revelación, un influjo de revelación profusa, para que tengamos el oído afinado y que podamos entender lo que Dios nos pide. Dice Jeremías capítulo 1, versos 4 y 5. Jeremías 1, 4 y 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto muestra a Dios trabajando con Jeremías y lo lleva al momento de la concepción, porque Dios sabe que es importante que entendamos que Dios no nos toma a la edad que lo conocimos, que Dios no comenzó su propósito el día que nosotros aceptamos a Cristo o llegamos por primera vez a la iglesia. Dios nos revela a través de esta palabra que Él nos trazó un destino
mucho antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Y cuando estábamos en el vientre de Dios, nos asignó funciones, hermano, para que nosotros podamos comprender hasta dónde llega el propósito del Señor. Y que sepamos que nuestra vida no es casualidad, que Dios ya nos trazó un destino. Tenemos una preordenación que tiene que ver con capacidades que Dios nos asignó para que ahora podamos usarlas y darle la honra y la gloria que Dios merece recibir. Pero definitivamente hay algo que tiene que despertar en nuestro interior. Tiene que despertar la buena palabra para que entonces veamos correr el ADN que el Señor ya nos insufló, que Él ya puso desde que estábamos en el vientre. Porque ¿cómo me explica usted que yo le diga a Jeremías, desde que estabas en el vientre te di por profeta? Ni siquiera había nacido, ya tenía una función ministerial. ¿Qué función te habrá dado Dios a ti, hermano? ¿Qué función nos habrá dado el Señor? Pero Jeremías empezó con los argumentos humanos, como nos ocurre a nosotros, ¿verdad? Dice ahí en los versos 6 y 7. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Mire, hay tres cosas bien marcadas acá que el Señor le dice a Jeremías: te vi, te formé y te santifiqué. Pero él dice, no, Señor, no estoy preparado. Se sentía que era muy niño. Otros sienten que son muy adultos. El ser humano siempre tiene una excusa, pero el propósito de Dios se va a cumplir, querramos o no. Si no lo cumplimos nosotros, otro lo cumplirá, pero el propósito de Dios siempre se va a cumplir. Ojalá que seamos nosotros, hermano, los que cumplamos lo que Dios nos ha asignado y que podamos ver la mano de Dios moviéndose en nuestro favor. Jeremías pasó por un proceso en el que Dios lo trabajó, al igual que Isaías, al igual que Moisés, al igual que David. Todos los hombres de Dios pasaron por un proceso en el que tuvieron que negarse a su humanidad. Porque es increíble que a veces nuestra propia idiosincrasia puede ser un estorbo para el propósito de Dios. Por eso Dios nos tiene que vaciar. Y a veces yo he tenido choques con personas que me han reclamado, pero yo no puedo cambiar lo que Dios a mí me ha revelado, hermanos. Yo les he dicho que Dios prefirió usar a personas que no tenían trascendencia, con excepción de Pablo, que sí era un erudito y un hombre muy preparado. Pero a los discípulos del Cordero decía la gente, ¿de dónde pues hablan estas cosas tan maravillosas? ¿Acaso no los conocemos? Si estos son del vulgo. En la teología de Chespirito eran la chusma, ¿verdad? No tenían importancia, no trascendían, eran de la clase más baja de la sociedad. Porque yo me sospecho que a Dios le es más fácil trabajar con aquel que no ha alimentado su ego que con el que lo tiene muy alimentado. A Moisés se lo llevó 40 años al desierto para que olvidara la alta escuela que aprendió en Egipto. Y cuando ya no sabía ni hablar, porque estuvo tanto tiempo escuchando solo balido de ovejas, que se le olvidó hablar. Recuerde que dice la palabra que Moisés era poderoso en dichos y hechos, pero cuando entró a la academia de Dios, Dios hizo que se olvidara de su potencial, y cuando creía que no servía para nada, entonces comenzó a ser útil para Dios. Porque, hermanos, no hay mayor gloria que reconocer que todo lo que hagamos para el Señor es por su poder, es por su gracia, es por su misericordia y no por nuestra capacidad. Alabado sea el nombre del Señor. Aprendamos a oír la voz de Dios para que ésta nos instruya y que entonces hablemos portentos de parte del Señor y que esto active nuestra mente para que entendamos el tiempo de su visitación. Amén, hermanitos amados.
Mire, voy a finalizar con esto. Perdone que ya se me fueron los minutos, hoy se abusé del tiempo. Pero Dios me dijo algo: dile a mi pueblo que mi palabra es preventiva. ¿Qué es la palabra? Cuando la escuchamos y la obedecemos, Dios nos bendice. Pero si la palabra preventiva no funciona, va a venir el problema, va a venir el caos, va a venir la adversidad. Y esa enseña, pero de otra forma. Yo prefiero quedarme con la palabra y ser entendido, para que al obedecer veamos la bendición y no tener que pasar por valle de sombra y de muerte para hacerle caso a Dios. Porque, hermanos, eso es difícil. Cuando aprendemos a discernir la palabra de Dios, podemos extractar de ella la porción que Dios tiene para nosotros y que nos forma carácter, y que no tengamos que entrar a una crisis para formarnos. Es mejor oír y obedecer y no pasar por un proceso en el que tengamos que ser golpeados. A veces Dios nos empuja a obedecer su palabra, pero tenemos una humanidad que a veces es renuente y que se va por la vía de la crisis para adquirir conocimiento. Somos nosotros los que elegimos la forma en la que vamos a crecer. La palabra de Dios siempre nos previene, pero cuando no la atendemos, entonces Dios nos trata por otras circunstancias. De todas maneras, de que Dios nos forma, porque el que ha empezado la buena obra en nosotros no se detendrá sino hasta perfeccionarla. Como decía hermano Otoniel Ríos, ¿verdad? O somos trabajados con anestesia o sin anestesia. Nosotros decidimos cómo, pero de que nos forma, nos forma. Entonces, hermanos, oremos al Señor para ser entendidos y que podamos comprender este tiempo bendito de acercamiento, este tiempo de visitación en el que Dios se ha propuesto liberar a los cautivos y llevarnos a una dimensión en la que vamos a ver prodigios, portentos, maravillas y milagros. Eso ha preparado Dios. Ayer me escribía hermano Gerardito que es un tiempo, que estamos viviendo, que jamás ha vivido el ministerio, y yo lo sentí como una confirmación a lo que Dios me estaba diciendo, porque hemos entrado a un tiempo glorioso. Aunque el mundo esté en crisis, para nosotros va a haber gloria, porque Dios nos está visitando. Aleluya. Démosle fuertes palmas al Todopoderoso, hermanos amados. Que hoy el Señor nos trabaje, que habilite nuestro oír para que oigamos su voz. Daniel habla de el sonido de su voz. Pablo habla de que camino a Damasco vio una luz y oyó una voz. Todos los hombres que fueron transformados en la palabra tienen en común que oyeron la voz de Dios. Moisés oyó la voz desde una zarza. Es tiempo que nosotros oigamos a Dios hablando, para que entendamos propósito y para que seamos llevados a la sobrenaturalidad que nos está reservada.